Hoy, si me lo permites, te voy a contar una pequeña historia que además me hace mucha ilusión narrarte. Hoy nos vamos a ir al nordeste de la Comunidad Autónoma de Madrid, porque quiero llevarte hasta un lugar de historia. Te quiero llevar a un pueblecito medieval que data del siglo XVI. Un pueblecito de esos que está escondido en una orografía increíble, rodeado de viñedos y también de olivos. Es un lugar en el que, por ejemplo, en la Guerra de la Independencia, ya por 1800, los franceses no lo pudieron encontrar y, por lo tanto, se salvó de la invasión. Es un lugar de casas de pizarra, como te digo, del siglo XVI, pueblecito medieval, que te cuento que está declarado bien de interés cultural y que, ¿sabes una cosa? Estaba tan escondido, fue tan recóndito, estaba tan alejado de todo, que tuvo su propio rey. Es un lugar espectacular que allá por la Guerra Civil se dividió en dos: Patones de arriba y Patones de abajo. En aquella época, y tras muchas batallas y muchas penurias, la gente de Patones de arriba se tuvo que marchar. Se fue a Patones de abajo a empezar una nueva vida, pero sin embargo dejó un gran legado arquitectónico y patrimonial en Patones de arriba, que es de lo que hoy te quiero hablar. Es un pueblo pequeñito, muy pequeño, coqueto, amable, que sus piedras, las casas, te cuentan historias. Ya sabes que aquí nos gusta decir que las piedras hablan, y precisamente aquí, en Patones de arriba, así sucede. Cuando llegas, lo primero que te encuentras es esa magnífica iglesia de San José, una iglesia que se fue dejando poco a poco cuando toda la población de Patones de arriba se marchó a Patones de abajo. Y con el tiempo se ha recuperado y se ha convertido en la oficina de turismo. Una oficina de turismo que te cuenta algunos lugares que tienes que descubrir en esta localidad, en Patones de arriba. Una localidad que tienes que pasear despacio, muy despacio, poco a poco y paso a paso. Y que yo te recomiendo que hagas o a primera hora del día o por la tarde. ¿Por qué? Porque sobre todo en los fines de semana hay un bullicio increíble y, desgraciadamente, para la idiosincrasia de este lugar, que es mimética, que es especial, te encuentras con demasiada gente. Patones de arriba, además, es un lugar en el que tienes que respirar profundamente, porque el olor a cocina, el olor a asados, el olor a puchero siempre está presente, sobre todo ahora en otoño, que es una de esas épocas del año especiales para poder visitarlo, porque es un lugar en el que, según vas andando, te vas encontrando piedra a piedra con pequeñas edificaciones, generalmente muy bajas, de un solo piso, que va entre la madera y la pizarra mostrándote un camino que te va llevando hacia la plaza del pueblo, donde está esa iglesia de San José que antes te narraba. A las afueras te vas a encontrar algunos lugares que también te van a encandilar, porque es un lugar para pasear, no solamente el pueblo, sino también los alrededores. De hecho, mi primera recomendación es que cuando llegues a Patones dejes el coche abajo, en un parking que está habilitado precisamente para el viajero, para el visitante, y que a partir de ahí cojas la senda del barranco. Esa senda va a ser la que te va a llevar durante más o menos una caminata de 10 minutos hacia el corazón de Patones de arriba. Una caminata que te recomiendo. Una caminata en la que podrás mirar a derecha e izquierda, porque vas a encontrar parajes absolutamente increíbles. Una caminata donde solamente vas a respirar naturaleza. Una caminata donde vas a poder respirar intimidad, calma y, fundamentalmente, pasión. Pasión por un lugar, por otro lugar que hoy te estamos presentando. Es Patones de arriba, en la Comunidad de Madrid, donde, a las afueras, como te decía antes, tienes algunos rincones que deberías agendar. Por ejemplo, su cementerio. Un lugar bonito,
un lugar para pararte, un lugar que está a escasos metros del pueblo y que merece la pena vislumbrar, fotografiar y tener en la retina. Como también es muy bonito el poder compartir con quien vayas el tema de las eras. Allí anteriormente se cultivaba y hay muchos vestigios de lo que fue precisamente su mejor forma de vida, su única manera de vida, que era el mundo agrícola. Hoy, por supuesto, es el turismo, pero antes, hace muchos años, era la agricultura y la ganadería. Hay muchos vestigios de ello, hay muchos vestigios de la forma de vivir de sus habitantes todavía vigentes, como por ejemplo, también hay otro lugar que a mí me encanta, que es el lavadero. El lavadero y las fuentes son dos lugares que permanecen intactos, que se rehabilitaron en el siglo XX y que hoy son un lugar también para pararte, para tener un rato de conversación o simplemente para meterte en una película en la que tú vas a ser el protagonista. También me gustaría contarte otra historia, y es que Patones de Arriba es un lugar que, como te decía antes, hay que descubrir no solamente el casco viejo, sino todos sus alrededores. Y a mí me gustaría que tuvieras la oportunidad de andar un poquito y que subieras al Cerro de la Bola. Ahí vas a tener una imagen espectacular del municipio. Desde ahí vas a poder ver toda la Sierra Norte de Madrid, pero al mismo tiempo vas a tener la mejor perspectiva de una localidad, Carlos, que hay que visitar y que yo recomendaría que se hiciera fuera del fin de semana. Sí, evidentemente es uno de los sitios más turísticos de la Comunidad de Madrid y, como tú decías, no solo el pueblo sino los alrededores. Recuerdo que la última vez que la visité también visité una gruta, la del Reguerillo, creo recordar que se llama, o sea que tiene la gruta, el lavadero, la ermita, los olivares que tienen de entrada al pueblo. Bueno, pues es historia pura en piedra. También me gustaría, que lo he dejado para lo último, que según recorres el perímetro del pueblo, te fijes en unas construcciones, muchas de ellas ya semiderruidas, que son los tinados. ¿Qué eran los tinados? Eran pequeñas cabañas de piedra donde los pastores guardaban precisamente a las ovejas y el ganado. Están circundando todo el casco viejo de Patones y también es una muestra más, una firma más de todas las culturas que pasaron por este pueblo que hoy te hemos querido traer, abriendo nuestra ventana a España, descubriendo nuestro maravilloso país, que aquí precisamente en Patones yo creo que tiene arraigada cultura, historia, leyenda, medievo, pizarra, ganado, absolutamente todo, ¿eh? Gastronomía. Gastronomía, fundamental, evidentemente. Claro, los sábados y domingos tiene un montón de restaurantes donde la gente va a comer, pasear y comer. Por eso os digo que los fines de semana... Hay más comensales que habitantes. Yo os recomendaría, si podéis escaparos, si podéis cogeros un día libre, si podéis ir en otro momento que no sea el fin de semana, lo vais a disfrutar de una manera intensa. Y otra recomendación, creo que os lo decía al principio cuando se empezaba a hablar de este municipio. Intentad pasearlo a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. En ese momento vais a enamoraros aún más y vais a descubrir uno de esos lugares del mundo que merece la pena y que hay que pasear poco a poco y paso a paso, con la firma de Miradas Viajeras Magazine, Movistar Plus, Negocios Televisión. Vamos a continuar nuestro camino y después de visitar Patones de Arriba en la Comunidad de Madrid, te presentamos un nuevo patrimonio de la humanidad. Hoy en Patrimonios de la Humanidad con Carlos Olmo queremos, fíjate, hacer las cosas de una manera diferente también. Si te das cuenta, te hemos empezado a hablar en este bloque de Viena, viéndolo y descubriéndolo desde otra perspectiva, desde una manera diferente de viajar. Después nos hemos ido a descubrir España también, haciéndolo de una manera diferente, desde el alma, desde el corazón, desde una perspectiva diferente, desde los ojos de quien te habla.
Y ahora, en Patrimonios de la Humanidad, no nos vamos a ir a un lugar, nos vamos a ir a descubrir a un gran autor. Nos vamos a ir a descubrir a una persona que diseñó más de 1000 edificios, de los cuales 532 vieron la vida. De esos 500, de esos más de 500, 8 han sido declarados Patrimonio de la Humanidad. Te lo contamos en las siguientes imágenes. Frank Lloyd Wright, nacido a mediados del siglo XIX en Estados Unidos, fue uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX. Arquitecto, diseñador de interiores, escritor y educador, diseñó más de 1000 estructuras, de las cuales se completaron 532. Y en 2019, 8 obras suyas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Algunas son muy conocidas, como el Templo de la Unidad en Chicago o la Casa de la Cascada en Pensilvania, y también el Museo Guggenheim en Nueva York. Wright proponía el diseño de estructuras que estuviesen en armonía con la humanidad y el entorno que la rodeaba, una filosofía conocida como arquitectura orgánica. Efectivamente, hoy vamos a hablar de Frank Lloyd. Es un arquitecto, pero sobre todo es un artista. Es un tipo que tiene, yo creo que una capacidad extraordinaria de crear. Sí, yo creo que es el equivalente a, por ejemplo, en el Renacimiento, ¿no? Gente como Leonardo da Vinci que lo hacía todo y lo hacía bien, ¿no? El caso de Frank Lloyd Wright, además, fue un hombre que tuvo una carrera muy larga y muy prolífica, y aunque nació pues, en el siglo XIX, se puede decir que es el arquitecto norteamericano más influyente de la primera mitad del siglo XX. Y además con una visión muy diferente a la de los arquitectos actuales que, bueno, van un poco de estrella muchas veces, ¿no? Y tienen que dejar ahí su impronta y su estilo marcado. Todo el mundo sabe cuando una obra es de Santiago Calatrava, ya sea un puente, ya sea un edificio, porque es su firma. Y en el caso de Frank Lloyd Wright era todo lo contrario. Él se reunía horas y horas y horas con los clientes para saber lo que quería el cliente, lo que buscaba, y a veces no lo que buscaba, ¿no? Para encontrar los dos lo que necesitaba el cliente, ¿no? Y es una de sus características, ¿no? Porque, fíjate, en esas 8 obras de las 500 que llegó a construir, nombradas Patrimonio de la Humanidad, hay 5 que son viviendas. No son grandes edificios, no son grandes construcciones, sino que son viviendas. Y cuando las ves son tan diferentes unas entre ellas. ¿Por qué? Porque están adaptadas totalmente al terreno. Eso era algo que ahora es muy habitual, ¿no? Adaptarse a la naturaleza y adaptarse al terreno. Hace 100 años, ya te digo, ¿no? Con exacto. El terreno. Y tiene obras construidas en lugares tan diferentes como Chicago, como Arizona. Bueno, pues en cada uno de esos lugares las viviendas se adaptaban a la naturaleza, al entorno y a las necesidades del cliente. Como te decía, diseñó más de 1000 proyectos, vieron la luz 532, pero solo 8 fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en el año 2019. Sí, hace muy poco. Y bueno, para aquellos de nuestros oyentes que igual no hayan oído hablar nunca de Frank Lloyd Wright, una de sus obras, por ejemplo, más emblemática y que en sí ya es un museo, pero el propio edificio en sí es una obra de arte y ahora es Patrimonio de la Humanidad, que es el Museo Guggenheim de Nueva York, ¿no? Cualquier visitante de Nueva York ha pasado por el museo, lo ha visitado o no, pero ya solo su aspecto exterior es muy llamativo, con ese aspecto circular y la subida a los diferentes pisos del museo por una rampa, ¿no? Que te va haciendo ver los contenidos de las diferentes salas. Y esa es quizás su obra más famosa por el entorno donde está, ¿no? Pero luego hay obras muy, muy emblemáticas en las que
de una manera increíble se mimetizó con la naturaleza, como es la famosa Casa de la Cascada, ¿no? O sea, yo me imagino, también por la época, ¿no? Estamos hablando de una obra de hace 80 años, el cliente que le dice, mira, tengo un terreno y en ese terreno hay una cascada y yo quiero construir mi casa sobre la cascada. Y lo hizo de una manera que está totalmente armónica. Cuando yo la visité era otoño, maravilloso porque todo el entorno son bosques, pasada, ¿no? pero es que luego he visto imágenes de la Casa de la Cascada en pleno invierno con la nieve y el hielo y es todavía más hermoso. Yo creo que vamos a hacer nuestra esa frase que el director general de turismo de la Comunidad de Extremadura, que tuvimos aquí recientemente en el programa, nos decía constantemente, flipa, ¿no? Estábamos flipando. Bueno, pues es verdad que yo he visto las imágenes flipantes y sobre todo en otoño, ¿no? Es un lugar espectacular. Sí, además la obra de Frank Lloyd Wright va muchísimo más allá de lo que es la arquitectura en sí, ¿no? Porque él también fue educador y fue, digamos, pionero en algunos conceptos como el de integrarse en la naturaleza, mimetizarse, pero todavía más allá. De hecho, por ejemplo, otra de sus obras muy emblemáticas es la Iglesia de la Unidad, de Unity Church, que está en Chicago. Él empezó su carrera como arquitecto en Chicago, de hecho tuvo allí su primer estudio porque era de la zona, y esta iglesia es una iglesia que fue absolutamente revolucionaria, porque fue el primer edificio religioso que utilizó el hormigón. Estamos hablando de hace más de 100 años, desde 1910. Utilizó el hormigón, que en principio no parece un material muy bonito para una iglesia, pero cuando ves la iglesia te quedas absolutamente fascinado. Y es la Iglesia de la Unidad, se llama, una iglesia que busca la unidad entre las diferentes iglesias del mundo. No es una iglesia católica, no es una iglesia, una mezquita musulmana, es una iglesia que busca la unidad. Entonces, el diseño es totalmente propio, personal y armónico, ¿no? Totalmente diferente a cualquier otro tipo de iglesia de cualquier otra confesión. Oye, Carlos, ya sabes que a mí me gusta siempre preguntarte por qué Patrimonio de la Humanidad. Nos has dado algunas pistas y fíjate, hay una palabra que no me has dicho, que tengo en la cabeza, que es innovación. Sí, es que en el caso de Frank Lloyd Wright, de hecho, acuñó un concepto de la arquitectura usoniana, que es una arquitectura que, en cierto sentido, tiene parecido a la que aplicaba Gaudí en Barcelona, el concepto. Una de las cosas que maravilla de Gaudí es que se dice que es una arquitectura orgánica, una arquitectura basada en muchos casos en diseños y conceptos de la naturaleza. Y yo creo que Gaudí fue de los arquitectos que más lo llevó al extremo. Lámparas en forma de pulpo, figuras totalmente orgánicas, inspiradas en la naturaleza. Y en el caso de, muy diferente, nunca dirías que una obra de Gaudí se parece a una obra de Frank Lloyd Wright, pero él también se inspiró muchísimo en la naturaleza, en los diseños de la naturaleza para construir sus obras. Y como decía antes, hay incluso una casa de la pradera, una casa que es prácticamente de madera, adaptada al entorno, y luego pues tiene eso, la iglesia de hormigón, dentro de toda esa variedad enorme de edificios. El Museo Guggenheim es un museo circular, que aparentemente no se parecen entre sí, pero en todas ellas hay un concepto de respeto y de inspirarse en la naturaleza. Oye, ¿cuál es tu lugar casi secreto en este Patrimonio de la Humanidad? Bueno, sin ninguna duda la visita a la Casa de la Cascada, que está en Pensilvania, capital Filadelfia, por si la gente no la ubica. No está de camino de nada, hay que ir a propósito, pero sin ninguna duda vale la pena la visita porque además ya no es una casa privada, es una casa museo y se cuenta muy bien la historia de Frank Lloyd Wright y la historia específica de la Casa de la Cascada. Frank Lloyd Wright es nuestro protagonista hoy en Patrimonios de la Humanidad, ya habéis visto. Hoy llevamos un programa muy diferente porque estamos viendo el mundo con otra mirada, la de miradas viajeras
aquí en Movistar Plus, en Negocios Televisión. ¿Ya te has dado cuenta? Al final, el mundo tiene la perspectiva que cada uno le queramos dar. Y aquí te contamos las cosas hoy de una manera diferente, pero siempre con el mismo mimo, con el mismo cariño y, como siempre, desde la misma experiencia y el alma de todos los que formamos este programa. Carlos Olmo, director de Vagamundos, muchísimas gracias. Un placer.